Muy bien. Vamos a seguir con el libro que estamos analizando. El libro es el de Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, y estamos en el tema de aprender, el cual consta de varios capítulos, ¿no? Ya vimos en la introducción al análisis experimental de la conducta y el último tema fue el condicionamiento clásico, que es una de las maneras como aprendemos. El otro procedimiento, por así llamarlo, por el cual nosotros aprendemos es mediante el condicionamiento operante, que es el tema que vamos a ver en este momento. Para eso hay que tener conceptos claros. El condicionamiento operante es el proceso mediante el cual, bueno, las probabilidades de repetir una conducta va a depender de las consecuencias de esta conducta. Yo tengo una conducta específica y dependiendo de las consecuencias de la conducta que yo tengo, va a ser la probabilidad de que se repita o no se repita en el futuro. La respuesta operante es la conducta que yo presento dentro de este condicionamiento operante, ¿no? O esta conducta que está controlada por las consecuencias. Bueno, más que controlada, que está como emitida por las consecuencias. Por otra parte está el reforzador, que es aquella consecuencia que aumenta la probabilidad de que se repita una conducta específica o una respuesta específica. Y está la topografía de la respuesta, que es la descripción o las propiedades de una respuesta o de una conducta. Por ejemplo, es distinto decir alguien gritó a decir alguien gritó por 20 segundos muy fuerte, ¿no? Entonces, la topografía tiene que ver con la duración de la conducta, con la intensidad, con la frecuencia, ¿no? Porque igual es lo mismo, no es lo mismo decir fulana ofendió a alguien a decir fulana ofendió 7 veces a alguien, ¿no? Entonces, esa es la topografía de la respuesta o la topografía de la conducta. Eh, como estábamos viendo, hablábamos de condicionamientos, ¿no? Que el condicionamiento es este aprendizaje que se genera. Anteriormente vimos el condicionamiento clásico y en el condicionamiento clásico recordamos que lo que controla la conducta es el antecedente, ¿no? O sea, yo voy a tener una respuesta específica o una conducta específica dependiendo del antecedente. Con el ejemplo de Pavlov, el perro salivaba porque anteriormente se le presentaba la comida. O sea, primero se presenta comida, después saliva. O la campana. Primero se presenta el sonido de la campana y después saliva. Entonces, el antecedente es el que controla la conducta. Pero dentro de este condicionamiento clásico no había mecanismos por los cuales la conducta estuviera regida por las consecuencias. Y se ha observado que las consecuencias determinan en gran manera la emisión de una conducta en el futuro. Por eso, que ciertos comportamientos vayan seguidos de consecuencias va a cambiar la probabilidad dependiendo de la consecuencia. Y es ahí cuando nace este condicionamiento operante, cuando pone el foco en las consecuencias como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto de operante? Operante significa esta interacción entre una respuesta, bueno, entre dos estímulos, ¿no? Entre una respuesta y un reforzador, una conducta y un reforzador. No es tanto verlas por separado, no es analizar la conducta y analizar el reforzador, sino es analizar cómo conviven, cuál es esta contingencia, por así decirlo. Y ese carácter funcional permite que cualquier conducta pueda ser operante, incluso pensar o percibir, que pareciera que no son conductas, sino que es algo abstracto. Sin embargo, el conductismo lo maneja como una conducta. Ya en capítulos futuros vamos a ver por qué y cómo es que se definen estos términos de pensar y de percibir como conductas. Por lo tanto, el concepto operante enfatiza el componente de la acción de un organismo sobre el medio, o sea, cómo opera el organismo en el medio. Por eso es operante. Y la conducta operante es voluntaria, a diferencia de la conducta clásica, del condicionamiento clásico o la conducta respondiente, en donde la conducta es elicitada por el antecedente. Aquí no, sí hay antecedentes, pero el antecedente no va a elicitar una conducta, sino va a aumentar las probabilidades de que una conducta sea emitida. Pero al fin de cuentas que la conducta sea emitida o no es voluntario y casi siempre es voluntario,
o se toma una decisión partiendo de las consecuencias, no tanto de los antecedentes. Muy bien. Habíamos visto que Thorndike, en el primer tema que vimos, o en el primer capítulo de este libro, estaba estudiando o presentó esta parte de la ley del efecto. Y la presentó porque él hacía muchos análisis en el laboratorio. Y sus análisis o sus experimentos tenían que ver con meter a animales, principalmente gatos, en una jaula o en una caja, y la comida estaba fuera de la misma. Entonces el gato tenía que salir para poder comer. Y se empezó a dar cuenta que el gato presentaba una cantidad N de conductas distintas. Pero ¿cuál conducta era la que más se repetía? La que le ayudaba a conseguir el alimento, o sea, la que tenía una consecuencia agradable para el organismo. ¿Y qué pasaba? El gato presentaba 1000 conductas que no le ayudaban en lo absoluto. Por ahí una enésima vez, el gato abre la jaula o la caja, sale y come. En ese momento, Thorndike toma al gato y lo regresa adentro de la jaula. ¿Qué creen que pase? El gato más rápido lo que hace es ir a abrir la jaula, sale, come y lo regresan a la jaula. El gato abre, sale y come. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta aumentó su frecuencia dependiendo de la consecuencia y generaba esta conducta de manera más rápida, ya no perdía tanto tiempo, por así decirlo, o ya no generaba más conductas alternativas porque las otras conductas no le generaban ninguna consecuencia agradable. Y la de abrir la jaula, sí. Por lo tanto, la ley del efecto menciona lo siguiente, que entre varias respuestas ante una misma situación, se conectarán con ella con mayor firmeza las que vengan acompañadas de una sensación de satisfacción en el animal o en el organismo, e incluso en las personas también. Seguimos, vengo llegando con el dentista y está como un poco dormido todavía, pero bueno, le seguimos dando. Eh, Para esto, para experimentar en el condicionamiento operante, hay principalmente dos tipos de experimentos. Uno son las técnicas de ensayos discretos. Esta técnica de ensayos discretos es como lo que les mencionaba, que colocaban al gato o al animal en un lugar, el animal presentaba muchas conductas hasta que lograba la conducta esperada, por así decirlo, era reforzada o tenía una consecuencia agradable para el organismo y se retiraba al animal y se le ponía desde un principio, ¿sí? Entonces, se coloca a los sujetos experimentales en un aparato y solamente puede emitir una respuesta operante una vez que sea colocado. Hay tres conceptos importantes. Está el ensayo, el intervalo y las manipulaciones experimentales. El ensayo es el tiempo experimental, el tiempo que tarda, por ejemplo, el gato, desde que lo meten a la jaula hasta que sale y come. ¿Sí? El intervalo entre ensayos es el tiempo que pasa entre que se acaba un experimento y empieza el otro. Y las manipulaciones experimentales son todas aquellas en donde el experimentador interrumpe el comportamiento del animal. Vamos a suponer que el gato no ha salido para comer y está haciendo X conductas y entonces el experimentador mejor lo toma, lo saca de la jaula y lo vuelve a introducir para iniciar de nuevo. Aquí son muy comunes los laberintos en T, por así decirlo, ¿no? O sea, no ven que la T es así, entonces es un camino y tiene dos opciones. Esto se hace mucho también con ratas, en donde estos dos caminos, en un camino vamos a suponer que hay comida y en el otro camino no hay nada. Entonces, se deja que la rata ande libre y si va para este lado y no va a encontrar nada, se va a regresar y a lo mejor se va a ir para este comida y va a encontrar comida. Se agarra a la rata y se pone desde un principio. A lo mejor ahora desde el principio se va a ir para acá. Se toma la rata desde un principio y se va a ir yendo hacia la comida, lo cual indica que su conducta está o no está controlada, pero su conducta aumenta de probabilidad dependiendo de las consecuencias, ¿no? Por otra parte, Skinner ya presentó este otro tipo de técnica que se llama técnicas de operante libre. ¿Por qué libre? Porque se espera analizar al organismo en un ambiente más natural, ¿no? Por eso se dice que este tipo de experimentos son más ecológicos, por así decirlo, ya que no se anda
quitando y poniendo al organismo muchas veces en el mismo lugar, ¿no? Como era con el ejemplo del gato. Y con esto sale la caja de Skinner. La caja de Skinner es una caja, tal cual, la más común, es en donde está una caja, y si es para ratas, hay un foquito y una palanca, o si es para palomas, que son los dos animales que más utilizaba Skinner, podría ser también igual un foco y un botón. Y de esa manera no tenías que andar sacando y metiendo al animal para hacer el experimento, sino lo ponían en esa caja, dejaban que el animal hiciera 1000 conductas y nada más se iba registrando. Esta estrategia la propuso Skinner y mencionaba que la tasa de aparición de la conducta operante, o sea, la frecuencia, el número de veces que se repetía una conducta específica, tendría que ser utilizada como medida de probabilidad de respuesta. O sea que si la tasa de respuesta es alta, la probabilidad es alta que vuelva a suceder en un futuro. Si la tasa de conducta es baja, la probabilidad en un futuro es baja. Eh, ¿Cómo se adquiere la conducta operante? Hay que establecer 2 puntos importantes. Uno, que el organismo aprenda cuándo está disponible el reforzador, por así decirlo. En el caso vamos a hablar de la caja de Skinner, la rata tendría que aprender cuándo está disponible la comida en el comedero, ¿sí? Y el otro es que la rata o el organismo aprendan la conducta requerida para obtener ese premio o ese reforzador. El entrenamiento del comedero, ¿cómo se hace? Con el condicionamiento clásico, el emparejamiento de 2 estímulos para que la rata aprenda que la presencia de un estímulo significa que va a llegar otro estímulo, que es el estímulo, el estímulo que va como a reforzar. En este caso, si ponemos el ejemplo de la caja de Skinner que tiene un foco, se enciende el foco y justo después de que se enciende el foco, se le da comida en el comedero. Entonces la rata va a empezar a asociar que cuando está prendido el foco, la comida es accesible o la comida está disponible. Así se trabaja el entrenamiento del comedero. Y la parte de conseguir la respuesta requerida, por ejemplo, en la caja de Skinner, es que la rata oprima una palanca con sus dos patas delanteras. Y para esto se va a hacer un reforzamiento de aproximaciones sucesivas a la respuesta requerida. ¿Qué quiere decir? La rata va a tener 1000 conductas. Si tiene suerte, pero es suerte exagerada, la rata va a ir a la palanca y la va a aplastar con las 2 patas delanteras. Hombre, que si pasa eso, qué suerte, porque lo hace y tú refuerzas. O sea, lo hace y tú das comida. Lo hace y das comida. Y ya lo tienes. Pero no es tan probable que la rata en un primera instancia llegue y oprima esa palanca con sus 2 patas delanteras. Entonces lo que tienes que hacer es reforzar sucesivamente las conductas que se aproximan a la conducta final. Si tenemos una caja de Skinner como tal, vamos a iniciar reforzando cuando la rata se vaya hacia el lado cercano a la palanca. Cada vez que la rata se acerque a la palanca, reforzamos. Ok, ya aprendió esa conducta y se la lleva en esta parte. Ya no vamos a reforzar esto, ahora vamos a reforzar una conducta que se acerque más. Por ejemplo, cuando la rata toque la pared cercana a la palanca. Entonces, la rata va a aprender a poner sus patas en la pared. Ya que aprende esta conducta, vamos a reforzar cuando la rata toque con sus patas la palanca. Ya que aprende esta conducta, ya vamos a dejar de reforzarla y solamente vamos a reforzar ahora sí hasta que la oprima. Ese es el reforzamiento de aproximaciones sucesivas que nos ayudan a obtener una respuesta específica, una conducta específica. Y es muy importante que solamente reforcemos estas que se aproximan, no reforcemos otra conducta, ¿ok? Y así se adquiere la conducta operante. Ahora, hablando de consecuencias de la conducta, nosotros no sabemos cuál es la consecuencia de un estímulo específico. O sea, no sabemos si va a ser un reforzador, si va a ser un castigo o si va a ser algo neutro, ¿no? Que no genera absolutamente nada. Y no lo vamos a saber hasta que no lo apliquemos. Yo puedo pensar que un chocolate es un reforzador para cualquier niño, por ejemplo. Entonces yo le digo a Pepito, Pepito, cuando termines
Bueno, si tú terminas tu tarea antes de las 3, te voy a dar un chocolate. Resulta que a Pepito no le gusta el chocolate. Entonces no es un reforzador, ¿ok? No vas a aumentar la probabilidad de que repita esa conducta de hacer tarea. Ahora, puede ser que a Pepito sí le guste ese chocolate, pero resulta que le gusta más no hacer tarea, porque si no hace tarea se pone a jugar Xbox. Entonces, Pepito va a preferir estar jugando Xbox a que se le dé un chocolate. Entonces, hay que tener en cuenta qué estímulos o qué consecuencias estamos utilizando y hay que darnos cuenta hasta que lo apliquemos, a ver si es un reforzador o si no sirve como reforzador. ¿Cómo sabemos si es reforzador o si no es reforzador? Depende de que le guste, más o menos. ¿De qué va a depender entonces? Obviamente que tiene que ser algo agradable, ¿sí? Pero lo más importante no es que le guste o no le guste, porque como vimos en el ejemplo del chocolate y el Xbox, puede haber cosas que le gusten más que otras. O sea, el hecho de que me guste no lo hace un reforzador en automático. Lo que lo va a hacer un reforzador es que haya aumentado la probabilidad de que se presente una conducta específica. Ya está. Eso es un reforzador. Si yo le di chocolate y no aumentó la probabilidad de repetir esa conducta, no es un reforzador. Si sí aumenté la frecuencia de la conducta y la probabilidad de que suceda en un futuro, sí es un reforzador. O por el contrario, si yo disminuí la probabilidad de presentar una conducta, entonces es un castigo, ¿sí? A lo mejor para la mayoría podría ser un castigo el lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no haces X cosa, lavas trastes, ¿ok? Pero a lo mejor para Pepito lavar los trastes le es igual, le es indiferente, entonces no es un castigo. Sí, va a depender de la persona en el momento específico que se está utilizando, en el contexto que se está utilizando. Ahora, ¿qué es esta parte de la contingencia? Es una relación entre respuesta y reforzador. Esa es la contingencia, es lo que les estaba yo comentando. Si un reforzador aumenta la probabilidad de que suceda una respuesta, estamos hablando de una contingencia positiva, ¿sí? Vamos a suponer que a Pablito, yo le digo: "Pablito, si comes verduras, en la tarde vamos a salir a pasear en bici". Y resulta que a Pablito sí le gusta mucho pasear en bici, y resulta que todos los días empieza a comer verduras porque quiere pasear en bici. Entonces, hay una contingencia positiva, ¿okey? Ahora, si la consecuencia va acompañada de la desaparición de la conducta, o sea, hay consecuencia y la conducta desaparece, estamos hablando de una contingencia negativa, ¿okey? Por ejemplo: "Pablito, si comes todas tus verduras, te voy a llevar a pasear en bicicleta". Resulta que a Pablito no le gusta andar en bicicleta, no sabe, se cae, le da miedo, pues no se las va a lo mejor y sí le gustan esas verduras, pero no se las va a comer porque no va a querer esa consecuencia. Esa es una contingencia negativa, ¿okey? Por otra parte, está la aparición de la respuesta. Bueno, la respuesta y la consecuencia no están relacionados, o sea, aparece una consecuencia y la conducta va a aparecer de manera indiscriminada, va a aparecer de la misma manera como si hubiera o no hubiera la consecuencia específica. Entonces, ahí hablamos de una acontingencia o de una no contingencia, ¿ok? Eh, Eso es importante, porque también hay que aclarar lo que es el condicionamiento operante. Funciona mucho con las consecuencias, y hay principalmente 4 tipos de consecuencias que van a controlar o que vamos a modificar esta conducta. Están los procedimientos para aumentar conductas y los procedimientos para disminuir conductas. Los procedimientos para aumentar conductas se les dice reforzadores, y los procedimientos para disminuirlas son castigos. Tanto reforzadores como castigos hay positivos y negativos. Y entonces no hay que confundir estos reforzadores con los castigos. El reforzador negativo, ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos. Reforzador positivo. Ojo, los reforzadores, sean positivos o negativos, tienen que ver con incrementar una conducta. Eso es lo que los caracteriza.
Lo positivo y negativo no tiene que ver con incrementar o disminuir una conducta, sino tiene que ver con algo agradable o o no, perdón, tiene que ver con algo que se quita o que se pone. Si se pone es positivo, si se quita es negativo. Por ejemplo, en el reforzador positivo es poner algo, darle algo agradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos reforzando una conducta. Si yo te doy algo que te gusta, algo agradable, aumento las probabilidades de que tú cometas una conducta específica. Por ejemplo, si yo digo buenos días y alguien voltea y me mira a los ojos y me sonríe y me dice, hey, buenos días, ese es un reforzador positivo. Su sonrisa, su mirada y su contestación en buen ánimo va a aumentar la probabilidad de que yo en un futuro, cuando lo vea, lo vuelva a saludar, ¿sí? Ese es un reforzador positivo. Ahora, el reforzador negativo, no, ojo, no es un castigo, ¿ok? El reforzador negativo también aumenta la probabilidad de que yo cometa una conducta, pero negativo significa quitar. Por lo tanto, vamos a quitar algo desagradable, ¿sí? Vamos a quitar un estímulo aversivo. Por ejemplo, vamos a imaginar que eh, estamos en clases y el maestro en clase dice, a ver, a los que terminen su trabajo en 10 minutos, no les voy a dejar tarea. La tarea que tenemos para mañana se las voy a quitar. Ese es un reforzamiento negativo. Estoy aumentando la probabilidad de que tú termines un trabajo en clase porque te estoy quitando algo desagradable que es hacer tarea, ¿sí? Ese es el reforzador negativo, que es muy distinto a un castigo. El castigo positivo tiene que ver con darte algo que no te gusta para que ya no cometas esa conducta. ¿Ok? Y no necesariamente tiene que ser algo que yo te dé, puede ser algo dado de manera natural. Por ejemplo, si un niño toca la estufa que le acaban de apagar, se va a quemar. Entonces está recibiendo un castigo positivo porque está recibiendo un estímulo aversivo. Va a disminuir la probabilidad de que en el futuro el niño ponga la mano en la estufa, ¿sí? O digo, en los tiempos de antes, hoy ya no, y qué bueno, pero se acostumbraba que a lo mejor los papás educaran con cierta técnicas de golpeos, ¿no? Como le llamábamos, que la típica nalgada, el coscorrón. Entonces, ese es un castigo positivo. Te doy algo aversivo, algo que no te gusta, para intentar eliminar una conducta, ¿sí? Para intentar que se disminuya la probabilidad de que vuelvas a presentar esta conducta. Ahora, el castigo negativo tiene que ver con quitarte algo que sí te gusta. Y eso lo hemos vivido todos, te lo puedo asegurar, ya sea que te pase a ti o que tú lo apliques. Por ejemplo, un castigo negativo, perdón, muy común es que le digas a tu hijo o que te digan a ti, mira, si repruebas este semestre, te voy a quitar el celular. Te están quitando algo que te gusta, o sea, te están quitando un estímulo agradable. Te lo quitan y con eso se busca que se disminuya la probabilidad de que repitas la conducta. ¿Cuál conducta? La de reprobar, ¿sí? Ese es el castigo negativo. Te quitan un estímulo agradable, por lo tanto se quiere disminuir la probabilidad de que repitas una conducta. Espero que haya quedado claro la diferencia entre reforzadores y castigos. Si se dan cuenta, reforzadores aumentan probabilidad de que se repita conducta. ¿Por qué? Porque te doy algo que te gusta, reforzador positivo, o porque te quito algo que no te gusta, reforzador negativo. Los castigos disminuyen la probabilidad de que suceda la conducta en el futuro. ¿Por qué? Porque te doy algo que no te gusta, castigo positivo, o porque te quito algo que sí te gusta, castigo negativo. Repito, reforzadores tienen que ver con aumentar conducta, castigo tiene que ver con disminuir conducta. Lo positivo tiene que ver con darte algo, lo negativo con quitarte algo, ¿ok? Entonces, ojo, es lo que les estaba diciendo, positivo o negativo, tanto en castigos como en reforzadores, no tiene que ver con que sea agradable o no, sino al tipo de contingencia, sino tiene que ver con que si te doy o te quito, ¿ok? El término reforzamiento se utiliza en ambos casos, en el positivo y en el negativo, porque
significan un fortalecimiento de la conducta, un aumento en la probabilidad de su emisión de la conducta en el futuro, y el término castigo disminuye la probabilidad, tal cual, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la conducta operante o del condicionamiento operante? Uno es la respuesta, y la respuesta es la conducta como tal. Otro es la consecuencia, ya sean reforzadores o sean castigos. Y por último, la contingencia, que la contingencia es la relación entre estos dos, entre la respuesta y la conducta. Vamos a ver cada uno. La respuesta operante, ¿qué es? Tal cual la conducta es esta conducta que se adquiere mediante las consecuencias. Esa es la respuesta operante como tal, ¿sí? El ejemplo de la rata en la caja de Skinner, la respuesta es oprimir una palanca. Esa es la conducta operante, esa es la respuesta operante como tal. Y el reforzamiento va a modificar esta probabilidad de que se siga presentando esta conducta. Ahora, el reforzador operante, ¿qué es? Pues bueno, es esa consecuencia que aumenta la probabilidad de que suceda una conducta. Y ya está. Y esto tiene que ver, desde un principio les había dicho, con esta teoría de Darwin, con la teoría de la selección natural, con la teoría de la evolución, que tiene que ver con variación y selección. Variación porque un organismo, hablando de la teoría de Darwin, presenta muchas variaciones físicas, ¿sí? Biológicas, fisiológicas, pero se van quedando las que se adaptan mejor al medio ambiente. De esa manera hay una selección natural, ¿no? La naturaleza va seleccionando lo que le sirve al organismo para quedarse. Con las conductas operantes pasa lo mismo. El organismo presenta una variación de conductas y el organismo va seleccionando cuáles son las que se van quedando porque le sirven como adaptación dependiendo de las consecuencias. ¿Se acuerdan lo del ejemplo del colibrí? Que los colibríes con pico más largo se seguían reproduciendo porque seguían vivos y porque podían alcanzar a lo mejor el néctar de una flor. Por lo tanto, como la consecuencia de comer es que sigan vivos, entonces siguen reproduciéndose y siguen el gen del pico largo para poder comer sigue existiendo, ¿no? Por así decirlo. Y con la conducta pasa igual. Yo tengo una conducta, obtengo una consecuencia. Si es una consecuencia agradable, entonces me la refuerza y yo sigo presentando la misma conducta. Si es una consecuencia que no me ayuda a adaptarme, vendría siendo como un castigo y es una conducta que yo no presento o que disminuye la probabilidad de que la presente en un futuro. El principio de reforzamiento hace menos probabilidad de ciertas respuestas y más probables otras, de la misma manera que la selección natural, como les estaba diciendo, ya que elimina a determinados individuos, haciendo menos probable que sus características perduren en la especie. Lo mismo pasa con las conductas. Y por último, la contingencia, que tiene que ver con esta relación entre la respuesta, o sea, la conducta, y la consecuencia, o sea, el reforzador de manera como específica, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabaja principalmente con reforzador, no tanto con castigo. Esta relación se puede hacer de una manera funcional, que esta relación funcional es como tal la contingencia, ¿no? El hecho de que una respuesta operante es necesaria y suficiente para que pueda ocurrir cierto reforzador. Yo como rata dentro de una caja de Skinner estoy seguro que lo que yo estoy haciendo es suficiente para obtener un reforzador y por eso lo estoy haciendo. Y también es importante revisar la relación espacio-tiempo, o sea, el momento y el lugar en el cual ocurre la respuesta y aparece el reforzador, que vendría siendo como un tipo antecedente, y también el tiempo que sucede entre la conducta o la respuesta y el reforzador, ¿ok? En ese sentido, también este tipo de conductas se pueden eliminar, por así decirlo. Digo, es una palabra, creo yo, para a lo mejor una comprensión más fácil de lo que es la extinción. La extinción es un proceso por el cual una respuesta que anteriormente había sido reforzada va disminuyendo o va decreciendo. Y el procedimiento para que esto funcione es ya no hacer la contingencia de respuesta y reforzador. O sea, cada vez que el organismo presente una conducta que anteriormente estaba siendo reforzado, ahora ya no le voy a reforzar.
hay que dejar de reforzar una respuesta anteriormente reforzada. Por ejemplo, en el ejemplo de la rata, oprimía la palanca con las 2 patas, recibía su comida. Ya aprendió esa conducta. Si yo le quiero extinguir esa conducta, lo que tengo que hacer es que la rata oprima esa palanca y yo ya no darle comida. Yo ya no le voy a dar nada. La va a oprimir de nuevo, así hasta que aprenda de nuevo este mecanismo, ¿no? De que si la rata oprime, no va a recibir un reforzador. Ante esta extinción, hay que tener 3 puntos muy importantes en mente, porque son retos que pasan cuando iniciamos con extinción. 1, explosión de respuestas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo inicio una extinción, la respuesta del organismo va a aumentar. Por ejemplo, con la rata, aplasta una palanca, va al comedero y no hay comida. Ahí no se acabó, o sea, la rata va a volver a la palanca y la va a oprimir y no va a haber comida. ¿Y qué va a pasar? Que la va a oprimir muchísimas veces, muchas, muchas, muchas. ¿Por qué? Porque hay una explosión de respuestas, porque la rata había aprendido a oprimir y a recibir comida. Como ya no la recibe, la oprime muchas veces. Un ejemplo que vivimos en el día a día es cuando vas a la casa de alguien, tocas la puerta y te abren. Entonces, tu conducta de tocar la puerta está siendo reforzada porque alguien te abre. ¿Qué pasa cuando vas y alguien no te abre la puerta? Tocas, no abren y te vas. Lo más común es que toques más fuerte, ¿no? Ta, 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 y luego más fuerte y más hasta que pase un tiempo determinado y digas, bueno, pues ya no hay nadie y ya te vas. Esa es la explosión de respuestas. También sucede algo que es la frustración. Y la frustración puede llevarnos a agresiones o a conductas violentas, ¿no? No me voy a meter tanto en esto porque en temas futuros vamos a ver la agresión como una conducta como tal, perdón, la frustración como una conducta como tal, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo dejamos para después, pero es algo que hay que tener en cuenta. La rata, por ejemplo, va a oprimir muchísimas veces y aparte se va a sentir frustrada, ¿sí? Y eso, les digo, ya lo vamos a ver de manera detallada cuando veamos el tema de las emociones, por así decirlo. Y por último, hay una recuperación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar que la rata ya aprendió que palanqueando no va a recibir nada. Pasan 3 meses y de la nada recupera ese aprendizaje anterior de manera espontánea y va por la palanca, oprime y va al comedero esperando comida. Eso pasa, se ha descubierto que eso pasa. Sinceramente, no sé exactamente por qué, pero eso sucede y se le conoce como recuperación espontánea. ¿Qué hay que hacer en estos casos? No reforzar y ya está. La rata va a tener esta memoria, va a recordar, va a oprimir palanca, va a ir al comedero y nosotros no tenemos que dar comida, muy importante, porque si yo refuerzo, va a ser más difícil después quitar esa conducta. Digo, si mi intención es que la conducta desaparezca, no tengo que dar comida. Entonces, son estos 3 puntos muy importantes dentro de la extinción. Y bueno, y ya está. Otra vez vimos esta parte este capítulo del tema 2, que es aprender, de este libro que se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, de la editorial UNED, de los autores Pérez, Gutiérrez, García y Gómez del 2017. Lo que vamos a ver después, aquí lo podemos ver en esta misma presentación, el siguiente tema creo que tiene que ver con la frecuencia, con los programas de reforzamiento, ¿ok? Los programas de reforzamiento que nos ayudan también a poder, pues, generar ciertas conductas, ¿no? Entonces, bueno, es el tema que sigue. Espero que este tema les haya quedado claro, que les haya parecido útil también. Ya sin más, hasta aquí le dejamos porque, pues bueno, porque ya se acabó el tema, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente video.